A comienzos del siglo XIX recorre Europa o se tiene en Europa una cierta sensación de desencanto. Las revoluciones de la Ilustración han fracasado, la Revolución Francesa no triunfa, esa sensación de igualitarismo ilustrado tampoco llega a ninguna parte y se tiene una fuerte sensación de desencanto con la idea ilustrada del clasicismo, con esa imposición de la racionalidad sobre el sentimiento. Y en ese descontento va surgiendo una idea de la lucha por la libertad auténtica, la libertad fuera de ataduras de las normas que venía a imponer la Ilustración, la libertad fuera de ataduras de las normas del clasicismo, fuera de ataduras de esas normas que vivían en el Renacimiento y fuera del encorsetamiento. Se busca la idea básica de libertad. Eso es el germen de un movimiento cultural y un movimiento político que va a ser el romanticismo. En un primer momento, a comienzos del siglo XIX, ese movimiento libertario y profundamente revolucionario, por cuanto lucha contra las normas impuestas o contra las normas establecidas, en una libertad auténtica, sin limitación y sin normatividad, va a fraguar en el ideal romántico, en la libertad individual. Pero poco a poco, según avanza el siglo XIX, esa idea de libertad individual se va a ir transformando en una idea de libertad colectiva en el sentido político, y va a dar origen a un movimiento primero político y luego cultural, también fuertemente revolucionario, que es el nacionalismo. Así pues, ese descontento surgido del ideal clásico o contra el ideal clásico va a dar primero origen a el romanticismo libertario y a lo largo del siglo XIX al nacionalismo. El romanticismo, como movimiento cultural, comienza en Alemania a finales del siglo XVIII. Goethe y los poemas de Schiller, en fin, ahí comienza ese gusto por lo tenebroso y la búsqueda de libertad. Es un movimiento concebido en Alemania, con ecos en el Reino Unido, en Gran Bretaña, Lord Byron, y que se va a extender poco a poco a Centroeuropa. Viena deja de ser la capital cultural en favor de París. En el arte, esa búsqueda de libertad individual se va a plasmar en una exaltación del artista como individuo, como persona que no se acata o que no acata ninguna norma preestablecida. Entonces eso va a hacer que se dé más importancia al sentimiento y al estado de ánimo del artista que a unas normas que entienden los artistas que constriñen su propia libertad. La esencia del romanticismo es la libertad y la exaltación individual. Todo ello hace que esa exaltación de la individualidad lleve al artista a buscar paisajes exóticos, paisajes lejanos, los misterios, la bruma. En pintura es el momento de Delacroix, el momento de Goya, con esos claroscuros, ese tenebrismo. En literatura, el siglo XIX va a ver el nacimiento de los mitos del terror gótico, como son Drácula o Frankenstein, o el misterio, como Sherlock Holmes. La música va a ser el arte por excelencia en el romanticismo. Los filósofos, los escritores alemanes de finales del siglo XVIII, todos van a elogiar la música como el lenguaje artístico universal, como la máxima expresión artística.
es el momento donde, si ya a finales del siglo XVIII se había comenzado a asistir a la llegada de la música a todas las clases sociales, en el siglo XIX se empieza a extender la enseñanza musical, comienzan los conservatorios de música. La música es el arte fundamental en el romanticismo. Las características de la música en el romanticismo pasan por ese concepto de individualidad y de amor por la sensibilidad, por lo íntimo y por esa aventura en claroscuro. Se abandonan las formas clásicas, es decir, los compositores entienden que esos esquemas clásicos tan rígidos los encorsetan en su creatividad y no expresan su sentimiento, porque ahora el arte lo que trata es de expresar la individualidad de cada compositor. Es decir, ya no se siguen esas normas clásicas que se han ido perdiendo poco a poco a principios del siglo XIX con Beethoven, sino que hay una clara libertad al componer. Se opta más, además, por los modos menores y por los juegos cromáticos, es decir, se alteran mucho las notas, se utilizan sostenidos y bemoles y se utilizan las escalas menores. ¿Por qué? Porque tratan así de mostrar la intimidad y la sensibilidad que parece pensadas para los modos menores. En el clasicismo se trabajaba sobre todo el modo mayor porque era la exaltación de la racionalidad. Ahora en la exaltación de la sensibilidad se trabajan más los modos menores. Unido a ese cromatismo, a ese uso de alteraciones, está también los contrastes dinámicos. Se trabaja mucho el fuerte y el débil, unido además a una brillantez instrumental notoria. Los compositores románticos, en su mayoría pianistas, van a ser además virtuosos de su instrumento, siendo capaces de interpretar piezas francamente complicadas porque de esa manera demuestran su crisis interna o su sensibilidad interna, es decir, hay fuertes contrastes dinámicos y un profundo virtuosismo instrumental. Las formas clásicas a las que se había llegado en una evolución casi desde el Renacimiento, es decir, los conciertos, la forma sonata, las sinfonías, se dejan de lado y declinan un poco. La sinfonía pasa a convertirse en poema sinfónico. En el clasicismo la música es casi siempre pura, no se trata de contar nada con la música. Eso evidentemente decae en el romanticismo, que se quiere expresar con notoriedad los sentimientos del artista o lo que el artista quiere contar, y esa sinfonía, que era música pura, da paso a un poema sinfónico de mayor extensión y que es básicamente descriptivo. Sirve al compositor para contar su estado de ánimo o para describir la realidad o para describir algún pasaje que quiera contar. Surgen también pequeñas formas para expresar momentos concretos. Los impromptus, las fantasías, las polonesas, los nocturnos son pequeñas formas sin una estructura concreta predeterminada que sirven como vehículo a los compositores de expresión de su propio yo. Existe un claro predominio de la música instrumental sobre la vocal, por todas las razones que se han dado. Como es mucho más inmediato la expresión del propio yo a través del instrumento, a través de la música instrumental, predomina más la música instrumental sobre la vocal. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, tanto en el romanticismo como después en el nacionalismo, la música vocal va a tener una importancia determinante, básicamente a partir de la segunda mitad. Pero la música romántica tiene como vehículos de expresión en la música vocal el lied y la ópera. El instrumento romántico, por definición, es el piano.
todos los grandes compositores de esta época van a ser pianistas y además pianistas virtuosos. Los pasajes que componen son de mucha dificultad y casi escritos exclusivamente para ser interpretados por ellos mismos. Entre los compositores de este periodo, pues Chopin es un maestro consumado del piano, compositor perfeccionista, pero también encontramos Schumann, Schubert, Liszt, Mendelssohn. El Lied es básicamente una canción breve. Es o consiste en ponerle música a un poema y cantarlo. Dependiendo de la relación intensa o íntima entre la música y el texto, se consiguen una mayor o menor perfección en el Lied. El Lied es una manifestación musical básicamente alemana y sus maestros más destacados, los ya nombrados Schumann y Schubert, al que se le une Brahms, que es además un compositor sinfónico de alto rango. Desde comienzos del siglo XIX, casi con Fidelio, la ópera va a ir sufriendo un proceso de transformación muy marcado por las tendencias románticas. Es decir, se van a ir relajando las formas. No se busca una diferenciación clara entre las distintas formas de la ópera, entre las arias, los coros, los recitativos, sino que se persigue un constante fluir de la música. Dentro de eso hay compositores que se acercan más al modelo clásico y otros que se relajan más y se alejan y crean un modelo propio, como es el caso de Wagner. En Alemania, aparte de la ya mencionada Fidelio, nos encontramos con Weber, Carl Maria von Weber, que es el nexo de unión y la evolución hacia la ópera wagneriana. La ópera italiana comienza con un proceso romántico, pero en la figura de Verdi va a adoptar más bien tendencias nacionalistas. La ópera italiana se abre en el siglo XIX con Rossini, con sus oberturas animadas y vibrantes y con cierta frecuencia en los solos. Va a continuar con Verdi, que es la gran figura de la ópera italiana, probablemente la gran figura de la ópera italiana y mundial en el siglo XIX, enfrentado, bueno, más que él, sus seguidores con los seguidores de Wagner, y se cierra con Puccini. Evidentemente hay muchas figuras, muchos compositores en el siglo XIX, muchos compositores de ópera en Italia, pero estos son los tres fundamentales. Rossini marca una tendencia al cambio que trae el romanticismo, pero es Verdi el que se convierte en la referencia a la unidad italiana y la ópera italiana pasa a verse como música nacionalista. No es exactamente música con el perfil nacionalista que vamos a encontrar en otros países, pero sí tiene esa interpretación de música nacionalista. Y finalmente el siglo se cierra con Puccini y el verismo. Puccini también tiene obras de carácter fantástico.